Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David Martos. Estamos en el set de Quinótico en el Festival de Sevilla 2024, edición 21 de este festival. Y nos acompañan el director y una de las protagonistas de Raka, Gerardo Herrero y Mina Alhamani. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú, David? Muy bien, pues aquí haciendo entrevistas. ¿Cómo Pues mejor se yo está? muy bien, muy feliz, la verdad. Bueno, vamos a empezar con el director, con Gerardo Herrero, que nos decía fuera de cámara que su película número 21, Como director, sí. como director. Claro, como productor ya la nómina es larguísima. ¿Y cuántas tienes en la cocina como director? Estando ahora estrenando la número 21. ¿Hasta dónde vas a llegar como mínimo? Cuéntanos, cuéntanos. Como mínimo, no tengo un objetivo de llegar a un mínimo, pero siempre tengo muchos proyectos, pero nunca he tenido tantos proyectos como tengo ahora. Ostras. Tengo esperando 3 proyectos. Como director. Sí. Madre mía. Es tan prolífico Gerardo Herrero en todas sus áreas que es difícil seguirle la pista. O sea, en fin, es complicado. Sí, no sé por qué he recuperado algún proyecto que tenía que nunca había terminado de gustarme. De repente he encontrado la manera de mejorar esos proyectos. De repente me ha caído un proyecto que no esperaba hacer, que es un western en los años 20, más o menos un western en el que que me atrae mucho desde el punto de vista visual hacerlo. Mm. Eh, Quiero seguir un poco esa línea de hacer una película intimista con una película más grande, ¿no? Más de esa posibilidad de no hacer siempre la misma película es algo que siempre me ha motivado que no se parezca a la siguiente. Pero ya, claro, al hacer ya muchas, se tienen que parecer algo, Alguna ¿no? tiene que parecerse a otra, Claro. efectivamente. Bueno, enseguida entraremos en el tema de esta película, pero antes, Mina, quería preguntarte por Gerardo como director. Wow. ¿Cómo lo definirías en el set? Porque yo tengo curiosidad siempre por cómo es la dirección entre director y actores en el set, ¿no? ¿Qué tipo de director es Gerardo durante el rodaje? Pues mira, yo algo que siempre busco en un director o directora es encontrar un patrón de barco. Y Gerardo ha sido un gran patrón de barco. En el set es una persona muy generosa, muy cariñosa también, y que tiene una escucha para mí fundamental como director, porque hemos tenido conversaciones previas en ensayos, pero en el set de rodaje yo recuerdo un momento en el que decía, Gerardo, ¿qué te parece esto? Oye, mira, ¿tú lo ves? Sí, venga, pues vamos a probarlo. Esa confianza que te ofrece un director para mí es fundamental, porque al final yo creo que como actriz te hace crecer porque genera en ti esa confianza. Entonces yo creo que Gerardo es un director de confianza. ¿Cuáles serán los posibles riesgos actoralmente de esta película? Las posibles Mm, zozobras, porque la película a los dos protagonistas, a Mina y a Álvaro, los saca de su encuadre tradicional y los lleva a otro lugar. mm. ¿Dónde estaba la conversación sobre los riesgos actorales de la película, Gerardo? En el caso de Mina, que estaba mucho tiempo tapada, tuvimos la suerte de que a alguien se le ocurrió ponerle un ojo de otro color para distinguirla, que pudiera interpretar con cómo iba vestida y cómo iba tapada tenía su dificultad. Mm. También hacer una película de espías es meterse en un mundo muy complicado, ¿no? Que es entender cómo puede ser un espía y la motivación de la espía. En el caso del personaje de Mina era más fácil porque su motivación tiene que ver con que habían matado a su marido y a su hijo, por lo tanto tenía una motivación muy clara porque quería hacer lo que hacía. Pero por otro lado era meterse, entrar en el ISIS era entrar en un mundo que tú no sabes qué es. Porque yo creo que la mayoría de las mujeres que fueron allí, que fueron muchísimas, Mm. y de muchísimas partes del mundo, hay cantidad de cosas que la gente no tiene ni idea de qué pasaban dentro del ISIS. A ella, pues, ella tenía que llegar con una mirada de desconfianza, porque la tenía anteriormente, pero por otro lado, de ver dónde estaba de no saber dónde tenía que estar, ¿no? Entonces tenía esa gran dificultad al poderla rodar en ese territorio que es Marruecos, donde rodamos, aunque intentamos rodar en Raqqa y rodar en Jordania, al final acabamos en Marruecos, afortunadamente, porque lo de Jordania, poco antes de decir mira Marruecos, empezaron a bombardear Sí, Jordania, por sí. lo tanto hubiera sido algo muy peligroso. Intenté ir a Raqqa a rodar y era totalmente imposible, ni siquiera pude ir a grabar cosas de Raqqa porque no me daban permiso. Teníamos que ir
Mira, voy a contarte una cosa que nunca he contado. Venga. Hubo hasta un espía de la embajada siria que me llamó para intentar convencerme que fuera a rodar la película a Siria. Y me dijo unas cosas tan raras que me hizo desconfiar, porque dijo, no, vámonos tú y yo, porque la ministra de Cultura siria le gustaría que le rodaras en Siria. Digo, bueno, si yo lo que quiero rodar es en Raqqa, que es donde pasa la historia, Claro. no en cualquier lugar de Siria. Y me sorprendió ese interés de ellos de que fuera a hacer la película en su territorio, en que no tenía mucho sentido porque Raqqa no estaba controlada por ellos, ¿no? Aunque está entre Siria e Irak, ¿no? El Ajá. califato es... bueno, esta película me ha hecho aprender muchísima geopolítica de la Ah, zona claro. y darme cuenta de lo complejo que es todo, ¿no? Porque casi nadie sabe que el mismo día bombardean la ciudad de Raqqa aviones americanos y aviones rusos. No, no. O sea, la película también es una lección de geopolítica, como tú dices, y como veo, se han confundido la realidad y la ficción, ¿no? En el proceso de la película. La respuesta de Gerardo nos ha llevado directamente al tema. Y Mina, te quería preguntar cuál era tu aproximación al tema antes de llegar al personaje. O sea, ¿qué sabías de todo lo que está pasando? Porque yo, al ver la película, he sentido que no sabía nada. Entonces, Sí, estábamos en sí. un punto geográfico en el que el ISIS domina totalmente, aunque está en el comienzo de su declive. Y ahí llega tu personaje con una motivación personal, Sí, sí. interna y otra externa, ¿no? Sí, sí. A ver, como Mina, había un desconocimiento muy amplio de todo esto. Sí que es verdad que, obviamente, cuando me llega el proyecto, me empiezo a adentrar un poco más y empiezo a conocer. Hay un momento en el que no es que me asuste, pero digo, wow, o sea, todo lo que engloba esto, hacia dónde, desde dónde viene el personaje y hacia dónde va, hay que tomarlo con una coherencia y con una responsabilidad. Entonces yo también lo que hablaba con Gerardo y con Álvaro, independientemente de que era una película y que es una película de acción maravillosa, hay unos seres humanos, tienen una vida y eso creo que también diferencia mucho de esas películas de acción, ¿no? Sino que tienes y que te contextualiza en todo ese contexto de tenemos una película de acción maravillosa, pero aparte, como seres humanos y como personas que están sufriendo ciertos tipos de consecuencias, vamos a intentar llevarlo hasta el límite. Yo con el personaje de Melika quería llevarlo hasta el límite constantemente. Es verdad que ella no sabe hacia dónde va, tiene una idea, tiene una preparación previa, pero realmente cuando, por mucho que te cuenten y por mucho que te preparen, hasta que tú no vives y respiras todo lo que te rodea, todas esas miradas de esas mujeres, una no es consciente de dónde está. Entonces, también para mí eso era fundamental de Melika, que dentro de la gravedad que ella ha vivido en el pasado, eso le genera esa parte humana, el desconocimiento y el sentir cierto tipo de terror sin que el público lo note, sino que sea una cosa interna que ella tiene. Es muy bonito también el personaje que tiene con Aelia. Ahí aparece y florece en ella esa parte maternal, ¿no? Que le han arrebatado en un pasado. Y yo creo que cuando empieza a ver en ella, y claro, empieza a ver en ella no esa hija, pero sí esa compañera que quiere salvar, pero no se puede salir de su misión. Entonces ahí entra esa dualidad del personaje que para mí es, dentro del contexto, como actriz, ha sido un lujo poder adentrarme en eso y poder constantemente debatir internamente conmigo misma, ¿no? Del el hecho de decir, estoy adentrándome en la situación como actriz correctamente en esto. Entonces eso lo que hace es buscar más información constantemente. Quería preguntarte, Gerardo, por el fichaje de Álvaro Morte y por cómo habéis manejado los idiomas en la película, que se entrelazan, ¿no? Con una naturalidad aparente ante el espectador, pero supongo que como proceso ha sido complejo. Claro, para mí era lo más complicado, sobre todo la parte en árabe, porque yo inglés hablo, pero árabe ni palabra. Entonces, una cosa importante para mí era encontrar una actriz que hablara árabe, como es el caso de Mina, y eso ella habla daría, que es el dialecto o la forma que hablan en Marruecos, pero Álvaro no. Pero fue muy curioso porque desde que le mandé el guión, Álvaro me dijo que uno de los retos que le apetecía hacer la película es la posibilidad de hablar en árabe. Yo creo que después se arrepintió, pero, Hombre, es pero, complicado, ¿eh? pero ya estaba, porque le obligaba un esfuerzo de tenía el propio actor que hace del mauritano era
su coach, ¿no? De árabe, y después tuvimos que doblar muchas cosas para perfeccionar el acento, que se pareciera y se creyera, cosa que creo que está conseguidísima por lo que me van diciendo. No, Pero yo no sé árabe, pero la musicalidad da el pego totalmente. sí, pero y después también es complicado, pero es una cosa muy curiosa lo que me ha pasado con esa parte, porque yo siempre sabía cuál era la toma buena y casi todas las que están montadas son la toma que yo había elegido en el rodaje, pues había algo de creerme cómo lo decía, porque yo no sabía lo que estaba diciendo. Hombre, me sabía el diálogo muy bien porque me lo había estudiado muchísimo, además lo tenía delante todo el tiempo para seguirlo, pero no sabía, yo tenía que mirar a Widar para decirle cómo lo ha dicho. Y Widar siempre me decía que muy bien y yo me sorprendía que lo hiciera tan bien. De hecho, no me fié de Widar y cuando acabó el rodaje llamé a varios expertos en árabe para que me dijeran, y hubo algunos que me dijeran, no, pero hay algunos sitios donde sí lo dice en árabe, pero tiene demasiado acento Mm. español. Eso que yo le había dado la motivación de que su madre era española y su padre era saharaui Por salvarte un poco, para ¿no? salvarme un poco. Pero a pesar de eso, Álvaro también se prestó a doblar casi todas las cosas que estaban mal y estuvimos una larga sesión matizando cada palabra, cosa y ahí busqué otro asesor diferente que Widar para que mejorara. Había otro tercero que era el de banda aparte de los subtítulos, que también opinaba de eso, porque ahí tenía que intentar hacerlo lo mejor, pero lo hemos debido hacer bien porque ha habido un distribuidor que ha comprado todos los países árabes. Ah, pues mira, Entonces, eso es una prueba de es fuego. una prueba de que, bueno, que al final ha quedado bien, pero eso realmente era complicado. Sí, sí, totalmente. Pero después también encontrar los actores en Marruecos que hicieran los papeles pequeños, que siempre son los más difíciles, no solamente en una película afuera, sino en el propio cine español. Lo que siempre más me complica la vida son los actores que hacen una sesión o dos sesiones que llegan demasiado, que no tienes tiempo de trabajar con ellos, ¿no? Mm. En Y, este y caso, quería sí, decirte no, que tranquilo. con Mina ha sido una delicia trabajar. Puedo estar hablando horas de la maravilla que es Mina. De hecho, ya hemos vuelto a trabajar juntos en una serie de televisión que Qué hemos bien, hecho, qué bien, en qué la bien. cual hace de española, no hace de árabe, que le ha hecho mucha ilusión hacer el personaje así. Pues mira, mi pregunta para Mina ahora iba un poco en esa dirección, porque este proyecto es bastante evidente, trabajar con... Perdón, la mañana es muy dura en Sevilla. Ya está. Decía que la siguiente pregunta va sobre tus proyectos y tu carrera, porque digo que es evidente que trabajar con Gerardo Herrero y en una producción internacional es un sí, pero ¿cómo es el camino que estás construyendo como actriz? ¿Qué proyectos son los que cuando te llegan varios vas eligiendo? ¿Hacia dónde estás encaminándote, Mina? A ver, es una pregunta que hasta el día de hoy sigo analizando constantemente. Sí que es verdad que, de hecho, esta película hablamos la primera vez hace 3 años y yo en ese momento, hace 3 años, había un punto en el que decía, espero no hacer solo personajes de origen árabe. Mm. No por nada, obviamente quiero hacer personajes árabes, pero de repente vas conociendo y adentrándote un poco más en la industria y sinceramente tengo que agradecer a Gerardo y a Tornasol porque están generando un cambio audiovisual maravilloso eh, con los proyectos que tienen también y los proyectos que se han estrenado, pero para mí era importante recalcar el hecho de que sea una industria justa. ¿Por qué digo que sea una industria justa? Porque si yo no puedo optar a hacer ciertos castings para personajes que se llamen Paula, en España efectivamente hay muchísimos castings de origen árabe que sí los pueden hacer personajes que se llamen Paula. Entonces, dentro de esa industria y lo que yo busco algo equitativo y algo justo, me generaba muchísima reflexión conmigo misma. Entonces, cuando llegó este proyecto de Gerardo de Raka, yo en ese momento era como, no sé si quiero seguir solamente haciendo estos proyectos, pero no es porque yo quiera, es porque es lo que me llegaba. Claro. Entonces yo no sabía si tenía que frenar para que eso generara un impacto, no sé en qué, pero en una pausa que esperaba que llegase algo, y cuando dices, hostia, tampoco llega. Entonces, ¿cuál es la construcción real que estoy haciendo?
un personaje árabe y yo dije, sí, es árabe, pero es espía, cuidado. O sea, no tiene Mm. absolutamente nada que ver con lo que yo he hecho. Acabo de rodar una película ahora en agosto con Manuel Morón, que también hago de una chica marroquí, pero es un personaje que no he hecho en los 10 años de trayectoria que yo tengo. Entonces, siempre voy a buscar algo especial y esencial que modifique ese personaje o que sienta que yo no he realizado, ¿no? Porque al final yo lo digo siempre, yo en el set de rodaje, los ensayos es donde se crea el personaje, pero también en tu casa. Mm. Entonces, cuando yo cojo el guión y estoy en mi casa y yo no tengo esa ilusión o motivación, digo, este proyecto no es para mí, porque yo la mayoría de mi tiempo, de mis horas, lo dedico por y para el trabajo, ¿no? Pero a día de hoy creo que lo estoy consiguiendo, creo que también me están dando esas oportunidades para adentrarme en otro tipo de personajes independientemente del origen o del nombre, básicamente. Y yo creo que es más sencillo de lo que a veces pensamos nosotros mismos, ¿no? Piensas mucho a nivel internacional, de repente tengo el pensamiento, me voy a ir fuera a trabajar y digo, pero ¿por qué? Yo quiero trabajar en mi país, yo nací en España y quiero trabajar aquí, quiero demostrar que todo esfuerzo tiene su recompensa y que aparte quiero demostrar que este trabajo es artesanal, que yo no quiero que se pierda eso por la juventud, ¿no? Que a mí me genera muchísima responsabilidad el arte del audiovisual y del teatro. O sea, yo para mí ser actriz lo es absolutamente todo. Si yo no fuese actriz, yo sinceramente no sé qué sería de mí, ¿no? Pero a día de hoy no lo sé. No sé cómo lo estoy llevando, simplemente lo único que sé es que estoy siguiendo mi intuición. Ah, muy bien, una respuesta redonda. Em, yo, Mira, la vida nos manda señales. No, última pregunta. El 22 de noviembre llega la película a los cines. Estamos, Gerardo, en un otoño que está marcando una tendencia positiva con respecto a la taquilla. Parece que la cosa se va recuperando un poco. De hecho, la película más taquillera más española del otoño es un thriller, La Infiltrada. O sea, el género parece que puede volver a marcar el otoño. ¿Tú ves que estamos en esa tendencia de brotes verdes o eres medio pesimista? ¿Cómo ves el panorama del cine en sala? Casi no me apetece mucho contestar la pregunta, porque Puedes pasar si quieres. quiero no meterme, entrar. Yo no creo que haya brotes verdes, yo creo que hay una situación muy complicada con las salas, que solamente algunas películas muy determinadas, con una gran posibilidad de promoción y de dinero detrás de alguna televisión, alguna plataforma, tiene el acceso. Me alegro mucho por La Infiltrada, es una película estupenda, que además recomiendo que la gente la vea, pero no creo que esté habiendo un buen camino para el cine en general. Otra cosa es que sí hay mucha producción, a lo mejor hasta excesiva producción. Sí, hoy eh, conversábamos con el director de este festival, con Manuel Cristóbal, y él opinaba lo mismo. Decía, producción excesiva, quizá debería haber menos películas mejor armadas. Claro, y es muy difícil armar esta película, me ha costado mucho trabajo, tiene mucho riesgo económico y yo creo que este tipo de películas hay que hacer más. Pero hay una cosa que me gustaría contarte de la pregunta anterior. ¿Puedo? Claro. ¿Puedo hacerlo? Porque me llamó mucho la atención una historia que, para darle un poco de anécdota a esto, Mm. y es que Mina me dijo que le apetecía mucho y al principio me dijo un poco lo que te acaba de contar, que ya otra vez hacer de árabe, no sé qué, que estaba un poco cansado. ¿Te acuerdas que me dijiste eso antes de leer el guión? Después ya leyó el guión y el proyecto y ya se interesó. Pero me dijo que una de las cosas que más le apetecía hacer el proyecto era por la secuencia de la pelea que Ostras. hay. Me dijo, y a mí eso me dejó muy sorprendido que fuera. ¿Te acuerdas que me dijiste de aquella? No, es que me apetece mucho hacer esa escena, que además casi todo lo que está montado es ella. Por supuesto que había dos especialistas, estuvimos ensayando, íbamos a ensayar en Madrid antes de empezar a rodar varias veces. A la otra actriz la costaba mucho trabajo los ensayos, que es una chica de origen iraní, Ah. el personaje de la mala de, de la brigada Hansa. Y en los ensayos, joder, estaba muy preocupado porque Mina lo daba todo, pero la otra actriz, que es muy maja y que tal, le costaba, ¿no? Le costaba tanta pelea, tanto ensayo, la especialista lo probaba una y otra vez, pero después, en cambio, también se volcó en sí. en el rodaje y ella también
ahí Mina me ayudó a motivarla para que ella se esforzara, porque se metieron una paliza ese día, una paliza de tantas veces, porque todo estaba, le hicimos toda la secuencia en un día, pero rodada desde muchos sitios, con Claro. muchos, con dos cámaras, pero en Muchos puntos de vista. dos puntos de vista para tener todo tipo de detalles. Fue una larga secuencia donde se esforzaron un montón y acabaron tan agotadas, tanto que teníamos que hacer después una pequeña secuencia, que era que la siguiente secuencia, que es cuando entran en el depósito de cadáveres Sí. y van a cambiar. Y Mina no podía levantarla y ponerla en el... ¿Puedo contar esto, no? Sí, sí, por favor. En la camilla, no podía de la camilla. Joder, ya me había costado tanto pensar cómo hacer esa... cuando había visto el decorado, tenía claro cómo lo quería hacer, y yo no me resignaba porque entonces me desmontaba toda la secuencia. Si no conseguía ponerla en la camilla, no había forma de montar esa secuencia. Y era un solo plano, además, o básicamente un plano, eso, y yo ya cuando estábamos, Que se Mina, acercó. Mina iba ya a rendirse, Era como, iba ya no podía, no, me decía, no puedo más, no puedo más. Venga, Mina, Una, la última, venga, la última. última, la última, y salió. Ah, qué bien. Y salí y me acuerdo Qué que bien. llegué y hice así, me remangué las manos, la cogí, la puse en la camilla. ¡Ay, ya está! ¿Qué fue? Pero fue muy guay. La verdad que ese momento lo recuerdo con... Claro, es que fue tan cansado todo el día y hubo una cosa en mí que yo decía, Mina, por favor, o sea, sí o sí tiene que salir. Hay una oportunidad, vamos a hacerlo. Y vino Gerardo y me dijo, Mina, por favor, tenemos esta oportunidad. Y digo, venga, vamos a hacerlo. Y salió. Sí, sí. Es tan bonito ver cómo se unen en la misma respuesta la parte más externa del negocio, el dinero, la taquilla, tal, por donde hemos empezado, con el esfuerzo humano del rodaje y lo bonito de cada escena, que esto es el cine. Y aquí intentamos reflejarlo, desde el origen de la idea al trabajo diario del rodaje, al resultado externo que luego marca otras cosas. En fin. Raka, 22 de noviembre en cines, Gerardo Herrero, director y productor, y Mina Al-Hamani, una de las protagonistas. Gracias por venir a Quinótico y suerte. Gracias a ti, Que David. vaya muy Siempre bien. se está a gusto contigo. Muchas gracias. Seguimos en Quinótico, primera con K y segunda con C hasta ahora.